Vargas Llosa dice que ahora vivimos en la sociedad del espectáculo, la sociedad del momento en la que vemos el programa de televisión y pasamos inmediatamente a otra cuestión. Y la información cultural que contienen los bienes nacionales son información histórica, información de los procesos de conformación de la nación mexicana. Entonces, lo que pretende es transformarlos en bienes del espectáculo, show de luz y sonido, show de espectacularización de nuestra cultura. Muy limitado. Incluso hay mucha gente que piensa que ese patrimonio es cosa de gringos, no es cosa de mexicanos. Entonces, pues yo planteo ahí, ¿no? Hay un pensamiento ontológico de empezarnos filosóficamente a vincular lo que significa esta arquitectura, esta arqueología, estas representaciones y que realmente son parte de nosotros, es parte de este legado. Porque fue un par perverso de cómo presentaron el presupuesto de 2017. Casualmente se fue Videgaray y entró el PEF, o sea, no lo hizo ya de una semana, pues. Esto lo dejó Videgaray armadito. Y lo dejó armadito de tal manera que, obviamente, los grandes negocios son los que siguen prevaleciendo en el PEF. Y lo que interesa para nosotros como pueblo es exactamente de lo que estamos hablando aquí: investigación, ciencia, educación y cultura. Tenemos que ser cada vez más creativos e inteligentes al respecto de cómo hacer llegarle a la sociedad nuestros puntos de vista. Finalmente, el salir a las calles, el expresar nuestra opinión abiertamente de esa manera, sigue teniendo un impacto y un peso social en los actores políticos. Yo les puedo poner, por ejemplo, cuando el año pasado estábamos por la firma de nuestro contrato colectivo, el hecho de que nos pusiéramos a recorrer nuestro instituto y que llamáramos a la solidaridad a compañeros que, si bien supuestamente no forman parte de la institución porque están contratados por nosotros, se les pide su solidaridad y que estuvieran al pendiente de eso, provocó que inmediatamente las autoridades empezaran a decir que nos traíamos y pusieran atención a la forma en la que estaban haciendo las cosas hacia adentro. Hemos encontrado aquí varios de nosotros para poder dialogar y poder comentar lo que el Ejecutivo, cuál es el presupuesto al 2017. Pero debemos de partir de un análisis que debe ser importante. Nuestro compañero Sócrates decía que la lucha de los trabajadores, cuando se organizaron para poder buscar sindicatos, tuvo una represión y un estancamiento, donde a base de la movilización y de buscar los derechos que hoy tenemos los trabajadores, hubo una consolidación donde hubo varios sindicatos que nos pudimos constituir, en el caso nosotros, Sindicato Mexicano de Electricistas, más de 100 años, y de ahí vienen muchos sindicatos también en el camino, sindicato de tranviarios, etcétera, pero hoy nos encontramos en un estancamiento. Y lo que ha hecho el gobierno es aislarnos para podernos atacar. Y lo que nosotros no hemos podido hacer es poderlos conjuntar. La compañera de la sección 9 decía en su introducción de inauguración cómo los neoliberales se unen para poder reprimir y quitarle los derechos adquiridos a los trabajadores, y nosotros, de manera aislada, hemos venido combatiendo los golpes que nos da el Ejecutivo Federal, en el caso del SME, en el caso de la parte de investigación, en el caso de educación, en el caso del presupuesto, de derechos adquiridos de trabajadores, donde la propuesta del gobierno hoy es Pepe y Toño, que hagamos nuestras empresas o que hagamos nuestros negocios. Al paso de los años, después de 7 años de que el Sindicato Mexicano de Electricistas regresa al sector eléctrico, cuando nosotros buscamos regresar al sector eléctrico, que es hace 9 años atrás, en el 2009, el gobierno de Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala nos tocó platicar con ella y nos decían que nos invitaban a la creatividad para poder, ¿por qué no poníamos una estética? ¿Por qué a nuestros esposos no les decían que pusieran una carpintería o que pusieran un local de electricidad para que ahí pudiéramos nosotros adquirir nuestros propios trabajos? Y entonces esa base de la lucha y de la solidaridad de muchas organizaciones que logramos regresar, pero hoy de manera aislada han agarrado a la Coordinadora Nacional,
y muchos de nosotros hemos acudido a solidarizarnos con ellos. De manera autoritaria extinguen una empresa de gobierno federal, paraestatal, y nos corren a muchísimos trabajadores, y hoy, después de 7 años, dijimos no. Lo que nosotros queremos decir, que la unidad de nosotros como trabajadores, como sindicatos, al ver cómo se recorta en investigación, cuál es el recorte a la educación, cuáles son las reformas estructurales implementadas hoy, donde golpean a todos, pero el problema es la indiferencia. Yo sí difiero un poco, porque a veces decimos, ¿qué va a pasar con estos 98,000 trabajadores de Comisión Federal de Electricidad si los corren? Nosotros vamos a marchar por ellos, a luchar por sus derechos adquiridos cuando ellos han invadido y no respetado. Nosotros tenemos el SUTER y el SME, teníamos nuestra delimitación de zonas marcada y legalmente constituida. Y ellos invadieron nuestra zona de trabajo para que avaló ese sindicato charro, avaló que a nosotros nos corrieran para que ellos pudieran meterse a nuestra zona de trabajo, contratar a más gente y que nosotros estuviéramos afuera. Y entonces ellos por eso pudieron inflar su plantilla. Pero si esos trabajadores que nosotros estábamos en la calle, ellos avalan la reforma energética, hoy los corren, no se han movido un centímetro para buscar, luchar por sus derechos adquiridos. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Ser indiferentes a ello? Nosotros como Sindicato Mexicano de Electricidad somos muy respetuosos y nos costó 7 años regresar al sector eléctrico con una reforma energética implementada y aún a pesar de eso, buscar una alianza con el privado para podernos contratar. ¿Nos gusta o no nos gusta? Pero es lo que existe, desgraciadamente. Y lo que tenemos que hacer es que a veces el pueblo de México cree que la reforma energética solamente le perjudicó a los electricistas, o que la reforma educativa solamente le perjudica a la gente, no a nuestros hijos, o que la parte de investigación y el recorte que hay, ¿por qué todos nuestros investigadores, nuestros intelectuales, nuestros compañeros que tienen del Politécnico Nacional, los compañeros del CITINTA que hacen investigación, por qué a veces se van a otros países? Porque ahí sí les pagan el valor intelectual y aquí en México no. Aquí a veces es más fácil agarrar un taxi para poder sobrevivir que meterte a un trabajo que es de 12 horas y que trabajas por 4,000, 5,000 pesos, porque según el gobierno también de Felipe Calderón decía que con eso podías sostenerte, ¿no? Con eso comías, pagabas escuelas, etc. Y entonces lo que hoy vemos es que vamos a enfrentar un 2017 con recortes presupuestales. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, compañeros? Y combatir la indiferencia de nuestras propias filas, combatir la indiferencia de los que están aquí afuera. Combatir esa indiferencia es lo que a nosotros nos complica, como si ellos, al estar en el mercado informal, no les subieran el precio de la canasta básica, no la pagaran. Como si los derechos adquiridos de los trabajadores y de los sindicatos fueran un privilegio, y eso es lo que han vendido los medios de comunicación. Y entonces hay que combatir toda esta parte, unificarnos, y por eso nos parece importante a nosotros como SME estar el día de hoy en este diálogo para ver todo lo que tendremos que enfrentar, lo que hemos enfrentado en estos años de neoliberalismo y lo que tenemos que enfrentar a partir de estos días, de estas aprobaciones que se dan al atacar al Seguro Social y las pensiones y jubilaciones, porque van por los recursos naturales, han ido por la parte de la tierra, por la parte del agua, por la parte educativa, por la parte laboral, por la parte energética. Y entonces lo que hacen es arrebatarnos todos los derechos adquiridos que tuvimos a base de lucha. Y entonces es importante, y agradecemos también este espacio en construcción, a que nos podamos encontrar el 26, 27 y 28 de enero en el Congreso de la nueva Central de Trabajadores, donde son organizaciones que somos organizaciones, sindicatos, cooperativas, colectivos democráticos, y que abatamos la contraparte de los sindicatos de protección, de los sindicatos charros, que son los que van a la Organización Internacional del Trabajo a decir que los derechos adquiridos de los trabajadores en México son respetados. Y entonces podamos organizarnos en este Congreso del 26, 27 y 28 de enero del 2017 para poder, ¿por qué no nosotros crear una federación para ir a la Organización Internacional del Trabajo y decir cuáles son las condiciones laborales que vivimos aquí en México los trabajadores? Muchas gracias, compañeros.